Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, ya listos para escuchar este mensaje. Gracias por tomarse el tiempo para unirse a esta reunión virtual. Saben que ahora todo tiene que ser así. Y pues bueno, Ricardo ya les mencionó de qué vamos a estar pues hablando durante este tiempo. Va a ser un corto tiempo para que no vayan a pensar que vamos a estar aquí por mucho tiempo. Vamos a resumirlo, va a ser sencillo, corto y digerible para todos. Entonces, eh, pues bueno, ya les dijeron mi nombre por ahí. Me llamo Miguel de León y el día de hoy, pues como les comentaba, tendré el privilegio de estar un poco de tiempo platicando con ustedes de algo que es sumamente especial e importante. También pude ver que, bueno, hay algunos nombres por ahí que no ubico, entonces hay algunas personas pues nuevas, lo cual me da mucho gusto, pues este evento es especialmente para ustedes, así que sean muy bienvenidos, igualmente a los que ya regularmente nos conectamos o nos unimos a estas reuniones también. Me gustaría que estuviéramos físicamente, pero pues ustedes saben, el COVID no nos permite poder hacerlo con libertad. Pues basándonos en el tema que mencionó Ricardo, yo les quiero invitar a aquellos que nos acompañan por primera vez y a los que ya han estado antes con nosotros también, a que se sientan cómodos, en confianza, relajados, como si estuvieran en una reunión virtual con gente que ustedes ya conocen. Y si les parece, para que yo no les sea tan desconocido, les platico algunas cosas de mí y sirve que vamos entrando un poquito más en confianza. Déjenme acomodar aquí la pantalla, listo. Bueno, mi nombre, ya lo saben, aparte va a aparecer en la pantalla todo el tiempo. Tengo escasos, cabe recalcar, 32 años de edad. Soy ingeniero mecánico. Estoy felizmente casado. Soy de Monterrey, pero adoptado en Durango, porque mi esposa es de allá. Otro dato acerca de mí es que nací en un hogar cristiano y a una temprana edad alguien me habló específicamente de lo que Jesús hizo por mí. Esto, aparte de lo que naturalmente mis padres me platicaban pues en el día a día, de Dios y de la Biblia. Entonces, por voluntad propia, yo decidí en aquel momento, cuando aún era chico, creer realmente lo que se me mostró que Jesús hizo por mí. Pero hasta que estaba por terminar la preparatoria, decidí poner mi vida en las manos de Jesucristo. Y bueno, pues esto es un poquito acerca de mi persona. Así que ahora ya no soy tan desconocido para ustedes. Ya saben algo más de mí, aparte de mi nombre. Así como en estos segundos conocieron un poquito de mi persona, el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer y reflexionar un poco más de aquel hombre tan conocido en el mundo que es Jesucristo. Al plantearnos la pregunta que les dijo Ricardo, que es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Quién es aquel del que celebramos su nacimiento? Precisamente en estas fechas, ya entramos en este mes de diciembre. ¿Quién es aquel del que todos mencionan mucho entre semana y aún más los domingos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué es tan relevante y famoso en todo el mundo? Porque de hecho, si le preguntas a cualquier persona que si ha escuchado algo de Jesucristo alguna vez, te dirán que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que él hizo para que todo el mundo conozca de él? Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros? Generalmente escuchamos Jesús, Biblia, Dios, e inmediatamente nos parece aburrido, pesado y hasta fantasioso, ¿no? Vemos que las personas andan por ahí reclutando gente para sus iglesias. En resumidas cuentas, no queremos escuchar nada acerca de estas tres palabras que te mencioné: Jesús, Biblia y Dios. Sin embargo, hoy te propongo a que hagas a un lado cualquier idea
o imagen que tengas acerca de estas tres palabras, ya sea porque lo hayas escuchado, te lo hayan platicado, te lo encontraste en internet o simplemente te lo imaginas. Y que te des la oportunidad, unos minutos, de tener una idea fundamentada y por ti mismo. Y entonces sí, de una vez por todas tomes una decisión respecto a creer en Jesucristo o no hacerlo. ¿Les parece? Bueno, lo voy a tomar como un sí, pues aceptaron la invitación que les hicieron para conectarse. Y los que ya se conectan, pues lo hicieron por voluntad propia. Así que lo tomaré como un sí. Empecemos con la pregunta que les planteé hace un momento. ¿Quién es Jesús para nosotros? Bueno, para empezar, el nombre Jesús, ¿qué significa? Significa Salvador. ¿Por qué? En Mateo 1:21 dice la palabra de Dios. Si tienen por ahí una Biblia o en su celular o si están en la computadora, pueden acceder a la Biblia para que vayan siguiendo los versículos si así lo desean, o bien, yo se los voy a leer. Que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, según lo que leímos, ¿quién es Jesús para nosotros? La respuesta es nuestro Salvador. Pero, ¿a quién salva y de qué? Bueno, en el mismo versículo de Mateo 1:21 está la respuesta a ambas preguntas, pues dice que salvará a su pueblo y de sus pecados. Ustedes podrían decir que, ¿qué sentido tiene entonces esto para nosotros? Estar aquí ahorita hablando de Jesucristo. Pues dice que salvará a su pueblo y no a todos. Bueno, permítanme decirles que efectivamente Dios, Jehová, dice que salvará a su pueblo, pero podemos ver dos descripciones de pueblo en la Biblia, como por ejemplo en Ezequiel 39:7. Voy a limpiar el sudor porque yo sudo mucho y con saco sudo más. Entonces, Ezequiel 39:7 dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. En este pasaje podemos ver una descripción de un pueblo al que se hace referencia, en el cual nosotros no tenemos nada que ver, pero sí en esta otra que viene en Tito 2:13 y 14. Dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio, es decir, se sacrificó a sí mismo por nosotros, por ti y por mí, para redimirnos, que es lo mismo que salvarnos, de toda iniquidad, que es pecado, y purificar para sí, es decir, para Dios mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, tú y yo también podemos ser su pueblo, pues dice que Jesús se dio por nosotros, es decir, se sacrificó para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado y ser su pueblo. Viendo esto, no nos sintamos excluidos y podemos decir con toda confianza entonces, fundamentados en lo que Dios nos dice, que Jesús es nuestro Salvador, porque ya vimos que salva a su pueblo, en el cual nosotros también estamos incluidos, y de nuestros pecados. Pero dirás, ahí dice que Dios purificó para sí un pueblo y no Jesús, el que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que Jesús y Dios uno solo son. En Juan 10:30 dice, yo, que es Jesús, y el Padre, uno somos. Así que no nos confundamos, no hay pierde. Jesús y Dios uno solo son. Así que Jesús nos salva a ti y a mí, y de nuestros pecados. Pero, ¿realmente necesitamos que nos salven de eso? Pudiera parecernos que eso no es necesario, ¿no creen? Nos vemos en una situación cómoda, tranquila, no
nos sentimos oprimidos, ni tenemos algo que venga, algo que nos haga tener esa necesidad, o eso creemos nosotros. La realidad es que sí tenemos, tú y yo, la necesidad de salvación. Sí necesitamos ser salvados, pues Dios dice en su palabra, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Como solo vivimos una vez aquí en la tierra, morimos, y después de esto el juicio, según dice la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos ser salvados. ¿De qué? Pues de la consecuencia de ese juicio que se menciona después de la muerte. Porque como en todo juicio, hay un juez, un abogado y un veredicto a ciertos hechos realizados por una persona. Así que sí necesitamos ser salvados de ese veredicto en ese juicio. Pero ¿quién es el juez, abogado, y cuál es el veredicto que podríamos obtener? ¿Y para qué necesitamos tú y yo ser salvados de eso? Bueno, pues mira, el juez es Dios, pues su palabra nos dice en el Salmos 7:11 que Dios es juez justo, y como juez justo, su actuar es como se menciona en Josué 24:19, que dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, quiere decir sin pecado, y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es decir, Dios no pasa por alto el pecado que hay en ti y en mí, pecado que nos da un veredicto en ese juicio y del que necesitamos ser salvados. Ese veredicto puede ser dos cosas. Puede ser la condenación en el infierno o el regalo que Jesús te ofrece el día de hoy, que es 5 de diciembre de 2021. Así que ese regalo es la vida eterna en el cielo. Tú podrías decir, o sea, nada más tengo esas dos opciones y ya. Pues la respuesta es que sí. No es que yo sea pesimista o que quiera plantearte un panorama pues dramático, drástico, no. Dios lo dice así en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera. Más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te fijas, son los dos lados que te mencioné. Muerte o infierno y vida eterna. Empecemos analizando la primera parte de este versículo, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto significa que nuestro pecado y el tuyo, nuestro pecado, el tuyo y el mío, nos condena a la muerte. Tú podrías decir, pues, Miguel, entonces no tengo absolutamente nada que perder. No necesito que me salven, pues eso no es algo diferente a lo que ya vamos a pasar. Pues todos vamos a morir algún día. Pero no nos confundamos. No se refiere a la muerte por la cual todos vamos a pasar en algún momento, como dijimos en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No, ese versículo no se refiere a esa muerte por la que todos vamos a pasar, sino a la muerte segunda que describe en Apocalipsis 21:8, que dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, en el versículo que leímos de Romanos 6:23, se refiere a otro tipo de muerte porque es estar en el infierno. Es el lugar que Dios nos describe en su palabra, en Mateo 13:42, como un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Este lugar no suena nada agradable, ¿no creen? Si realmente nos ponemos a pensar o a meditar en lo que leímos, obviamente nadie elegiría o quisiera estar ahí. Sin embargo, no muchas personas ponemos atención en lo que esta posible consecuencia a ese juicio del que hablamos significa. Simplemente lo ignoramos o escuchamos decir a las personas que incluso el infierno es aquí, ¿no? Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen,
no es una fantasía, no es algo que nos imaginamos, no es algo que se obtiene por ser una mala persona o por no hacer buenas acciones. No. Es algo real que Dios, como juez justo, no como pues mala onda, digámoslo así, o como un Dios malo, sino como un Dios santo que no puede ver el pecado, nos dice que ese lugar es la paga de tu pecado y del mío. Por eso es que obtenemos un lugar en el infierno. Así que no ignoremos esta parte. Tú podrías decir, pero oye, yo no soy una mala persona, Miguel, o no he cometido cosas tan graves como para que me digas que por mi pecado podría recibir como consecuencia en ese juicio el infierno. Bueno, la realidad es que tú y yo somos pecadores, tal cual, independientemente de lo poco o mucho que creamos que hayamos pecado o que hayamos cometido que a Dios no le agrada. Ante Dios somos igual de pecadores, pues nos dice en Romanos 3:10 al 12 que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguna persona de las que estamos conectadas en este momento, estamos fuera de esta descripción. No hay ninguno en este grupo, incluyéndome, claro, que no tengamos pecado. Y Romanos 3:23 nos lo confirma. Pues dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, alejados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos somos pecadores. Incluso, aunque nosotros nos veamos como personas pues buenas, cuando a mí se me presentó o que que no hacemos cosas muy desagradables, cuando a mí se me presentó la oportunidad de poder conocer quién era Jesucristo, pues yo me consideraba una persona tranquila, que no me gustaba tener problemas de ningún tipo y no consideraba que necesitaba que alguien me perdonara mis acciones o, en este caso, mi pecado. No me consideraba, como lo describe el versículo, que yo soy un pecador, que estoy alejado de Dios. Sin embargo, es una realidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en ese juicio del que hablamos al inicio, ante el juez justo, que es Dios, nuestro veredicto, ¿cuál creen que sería? Obviamente, culpables de pecado. Y nuestra consecuencia, como vimos, es el infierno. Sabiendo esto, claro que necesitamos ser salvados de ir al infierno. Y así poder tener la oportunidad de obtener la dádiva de Dios, que es la segunda parte del versículo que leímos, en Romanos 6:23, que es vida eterna en el cielo. Y ahora vamos a analizar esa parte de la siguiente manera. Aquí es donde entra Jesucristo. Pues recuerden que la respuesta a nuestra pregunta de ¿quién es Jesús para nosotros? Es nuestro Salvador. Y en esta situación funge como abogado, porque como en todo juicio hay un abogado y el nuestro es Cristo. Y lo dice en Primera de Juan 2:1. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado delante del juez, que es Dios. ¿Y qué es entonces lo que Jesús hizo por nosotros para ayudarnos? Como buen abogado, ustedes pueden saberlo, verlo en las películas, en la vida real. Un abogado pues intercede por esa persona que está en ese juicio, da argumentos demostrando que su cliente es inocente.
o que no debería pagar por lo que hizo. ¿Y Jesús qué hizo para salvarnos de lo que prácticamente ya tenemos seguro que es el infierno por nuestra condición? Bueno, primera de Juan, perdón, dice en 2:2 dice, Él mismo, Jesucristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Básicamente, Jesús intercede por nosotros ante Dios, sacrificándose y pagando Él mismo por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo en la cruz. Como lo dice Primera de Pedro 2:24. El mismo Jesús, se refiere a Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros, tú y yo, podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas fuimos sanados. Si te fijas, el versículo habla en tiempo pasado. Jesús ya lo hizo. Ya cargó todos nuestros pecados en esa cruz, siendo esto necesario. Es decir, el derramar su sangre para perdón de nuestros pecados era necesario, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22, perdón, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tuvo que morir para que por su sangre derramada en esa cruz, tú y yo podamos tener la posibilidad de ser salvados, de ser salvos de ir al infierno. Era la única manera de poder evitar que tú y yo fuéramos al infierno, lugar donde nos corresponde estar por nuestro pecado. La cruz podría llegar a ser ofensiva porque nos confronta. Se trata de una confrontación que todos nosotros debemos enfrentar. Por ejemplo, cuando tú escuchas de Dios, estoy seguro que algún momento de tu vida has escuchado de Dios por tus familiares, tus amigos, en internet, en la televisión, en cualquier medio, que existió alguien llamado Jesucristo, que existe Dios, más aparte por lo que nosotros vemos. Eso nos lleva a una confrontación, no de pelea, sino a estar frente de lo que nosotros podemos decidir creer o no creer, o al menos investigar, preguntar, cuestionarnos, o simplemente escucharlo y voltearnos y seguir con nuestra vida. El día de hoy estás en una situación así. Digo estás porque aunque yo esté aquí, yo ya pasé por ese momento y yo ya tomé una decisión. Por lo tanto, volviendo a lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz, siendo nuestro abogado, nos da la posibilidad de tener la victoria en este caso, ante nuestro juez justo, que es Dios, como dice 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme que se me vuelva un poquito aquí. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros era la única manera que nosotros tenemos para poder ir al cielo, para poder ser salvados y ir al infierno. El hacer buenas acciones, el vivir lo mejor posible, no limpia nuestros pecados, no redime las cosas que hacemos ante Dios que no son correctas, ni haciendo algo especial, ni el sacrificio de un animalito como lo hacían el pueblo de Israel en la antigüedad, ni la muerte de ninguno de nosotros puede hacer que nuestros pecados sean perdonados. Solamente el sacrificio de Jesucristo mismo, derramando su sangre, puede perdonar nuestros pecados. Porque dice la Biblia, dice el Señor en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos
ser salvos. Nadie más, solo Jesucristo. Por lo tanto, tenemos esa posibilidad frente a nosotros de tener la victoria. Pero ahora que les menciono posibilidad, ustedes podrían preguntarse, ¿pero por qué posibilidad? Porque no es algo, pues ya seguro para mí. Si se supone que vino a salvarnos, ¿por qué ahora no puedo obtenerlo? Bueno, solo hay una causa que puede impedir que tú y yo no obtengamos la salvación, que el mismo Cristo nos ofrece. Incluso aun y cuando Cristo ya hizo todo por nosotros. Y esa causa es que tú o yo no queramos aceptar la salvación que Jesús nos ofrece. Porque como saben, todo abogado no te salva si tú no quieres. No estás obligado, sino que tienes la posibilidad de poder tomar lo que el abogado te ofrece. En este caso, pues es algo similar. Cristo no te obliga a que tú aceptes lo que Él hizo por ti. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es tu decisión, no la de tus padres ni la de tus amigos. No depende de lo que el de al lado diga o si la mayoría decide creer en lo que Jesús hizo por ti o no. No, es una decisión personal, la de aceptar a Cristo. Pero no siendo suficiente, o mejor dicho, no siendo suficiente el que Jesús nos dé la posibilidad de elegir, no obligándonos el aceptar y creer lo que Él hizo por nosotros, todavía el mismo Cristo nos pide que vengamos a Él, que aceptemos lo que Él hizo por nosotros. Pues Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cristo nos dice que ya nos perdonó y nos pide que nos volvamos a Él, que regresemos a Él, porque Él ya nos salvó. Pero, ¿por qué dice que nos volvamos a Él? Podrías preguntarte. ¿En qué momento nos alejamos, no? Si a lo mejor pensamos que pues estamos todo el tiempo cerca de Dios o nos esforzamos según nuestro pensar a estar siempre delante de Dios. Bueno, Dios nos dice en Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos, básicamente, nos dirigimos por la vida hacia donde queremos, hacia donde va la mayoría, hacia lo que sea más fácil y por lo general es un rumbo o dirección que no tiene nada que ver con Dios. Buscamos algo que no vaya en contra, digamos, de la corriente para evitar ser presionados. Pero generalmente estas cosas pues van en contra de lo que a Dios le agrada. Por eso es que el mismo Cristo nos pide que regresemos a Él, que aceptemos lo que Él hizo por ti y por mí, porque Él ya nos salvó. Pero, ¿qué obtenemos al aceptar la salvación que Jesús nos ofrece? Bueno, Cristo, cuando murió por nuestros pecados derramando su sangre, no se quedó ahí como cualquiera de nosotros, sepultados y ya, sino que resucitó al tercer día, como lo dice 1 Corintios 15:3-4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que, como Cristo resucitó, al que cree en Él,
aceptando su sacrificio de igual forma, no será detenido por la muerte, sino que resucitará teniendo vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, eso te incluye a ti y a mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. O bien, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Recuerden que esta vida eterna es en el cielo. Aquí todos vamos a morir algún día, como ya lo vimos. Eso no lo vamos a evitar. Esto, la vida eterna, es lo que obtenemos al aceptar y creer con todo nuestro corazón en la muerte y resurrección de Jesucristo. Como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, al aceptar a Cristo y creer en Él, obtenemos lo opuesto a la consecuencia del pecado en el infierno. Obtenemos vida eterna en el cielo. Así de fácil, podrías preguntarte. Así de sencillo es obtener el cielo, no ir al infierno. Solo con aceptarlo y creer en Cristo con todo mi corazón voy al cielo. Suena muy sencillo, ¿no? Pues sí, así simplemente lo es para nosotros ahora, porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Ya fue Él el sacrificio para que tus pecados y los míos puedan ser perdonados. No tiene ningún sentido volver a pagar algo que ya está saldado. Como dice en Hebreos 9:27, que dice, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Nosotros solo nos toca decidir. Esta decisión no es una decisión a la y se va o a la ligera. Es una decisión que implica nuestro razonamiento, nuestro corazón y que tengamos fe. Porque a Dios no le engañamos. Pues dice la palabra de Dios en el Salmos 7:9, que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Así que no tiene ningún sentido que tú y yo hagamos como que creemos en esto. Si realmente no queremos creer, no. Esto no es un juego, es una decisión seria, pues Dios ve tu corazón y ve mi corazón y no podemos engañarlo. Esta decisión, como les decía, también implica que tengamos fe, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No es posible aceptar lo que Jesús te ofrece si no estás convencido de lo que Él es y de lo que Él hizo por ti. Pues la fe es precisamente eso, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es estar completamente seguros de algo que no vemos. Durante este pequeño momento hemos visto que Jesús es nuestro Salvador. Esto es la base para que Jesús sea todo en tu vida y en la mía. Pues si Jesús no es tu Salvador, no puede ser nada para ti. Pues no hay relación entre tu pecado y Dios mismo. Recuerda que Jesús es más que una tradición, pues demanda de nosotros el razonar y pensar, no solamente el seguir algo como los demás lo hacen o lo han hecho durante mucho tiempo. Jesús es más que una religión, pues ninguna persona te dice lo que tienes que hacer, sino solo Jesús. Y aún Él te da la opción de elegir, no te obliga a nada, pues es una relación solo entre tú y Cristo. Jesús es más que una simple fantasía, pues es real y comprobable, fundamentado en su palabra, y aún más, su vida es la historia de ahora un país, que es Israel.
Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Jesús es nuestro Salvador. Pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo es quien puede salvarnos del infierno. Y nadie puede ir al cielo por ninguna otra acción o persona más que solo por Cristo. Pues Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, según Juan 14:6. Solo Cristo nos salva de pasar una eternidad en el infierno, no importa cuánto pecado cometiste o vayas a cometer, pues Él volverá a tener misericordia de nosotros, de ti y de mí. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, según Miqueas 7:9. Jesús perdona y olvida, y nunca más se acordará de sus pecados. Jesucristo, dependiendo de tu decisión el día de hoy, puede ser para ti algo sin importancia ni relevancia, algo solo para la gente grande, para la gente que ya se va a morir, como muchos creen, o para la gente aburrida, como muchos pueden llegar a pensar, o como tal vez lo ha sido hasta ahora en tu vida. O bien, por el contrario, puede convertirse en lo que debería ser para todo ser humano, en esto que conocemos como vida. Pues hemos llegado al momento que les comenté al inicio, el cual Cristo mismo te da. Y es el momento en el que elegimos. Tomamos una decisión respecto a creer en lo que Jesús hizo por ti y por mí y aceptarlo en tu corazón o simplemente no hacerlo. Yo ya tomé la decisión, como les mencioné al principio, de aceptar lo que Jesús y creer lo que Jesús hizo por mí hace más de 14 años. Ahora les toca a ustedes decidir si aceptan la salvación que Jesucristo les ofrece el día de hoy o nada más ignoran todo esto, apagan su celular, su computadora y aceptan la paga de su pecado. ¿Qué deciden? Voy a hacer una oración para aquellos que quieran aceptar la salvación que Cristo nos ofrece, en donde simplemente le decimos a Jesús que aceptamos lo que Él es, lo que Él hizo por nosotros y listo. Si les parece, yo hago la oración y ustedes pueden repetirla en donde ustedes estén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te doy gracias porque me das la oportunidad de poder el día de hoy aceptarte y creer en tu sacrificio, Señor. En esta tarde, Señor, yo decido, Señor, creer en ti, en lo que tú hiciste por mí. Reconozco mi situación, Señor, que soy un pecador y que tengo la necesidad de ser rescatado por ti, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que tú entres a mi corazón y tú seas mi Dios, que tú seas quien guíe mi vida y que tú seas mi Salvador. Gracias por tu sacrificio. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor, como tú ya lo hiciste en esa cruz, Señor. Gracias por esto. Te lo ruego, todo esto en el nombre de Cristo. Amén.